Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿En qué consisten los costos incrementales de obtener un contrato referidos en la NIIF 15? ¿Cómo se reconocen estos costos y cuál es su diferencia contable frente a los costos en los que se incurre para cumplir el contrato? Mira, Carlos, este es un tema súper interesante porque a nosotros siempre nos han dicho que en la NIF no existen activos diferidos y resulta que en la NIF sí hay varios activos diferidos. Por ejemplo, las comisiones por obtener contratos no son gastos, sino que son activos diferidos, lo dice la NIF 15, los párrafos 91 a 94, y a eso se refiere precisamente la pregunta de nuestro usuario. Esta diapositiva que tengo acá la tomo del curso de cierre contable y fiscal que dictamos el año pasado, que dicté acá con Actualices y con otras entidades que me llamaban a dictar este curso. Y dice allí la diapositiva que las comisiones que usted paga para conseguir un contrato no pueden reconocerse como gasto contable ni fiscalmente, sino como activos diferidos. Y que igual sucede con los demás costos incrementales. ¿Y qué son los costos incrementales? Son los que no se hubieran incurrido si el contrato no se hubiera obtenido, es decir, aquellos costos que son estrictamente necesarios para obtener el contrato, como por ejemplo lo que acabamos de decir, las comisiones, ¿sí? Los pagos a las autoridades que sean distintos de impuestos, por ejemplo, los pliegos. Muchas veces yo tengo que pagar unos pliegos para poder entrar al contrato o unos permisos, y aunque no está en la diapositiva, pasa, por ejemplo, cuando tienes que pagar una licencia ambiental, que usted dice, tuve que pagar esa licencia para poder ejecutar ese contrato de construcción, por ejemplo, de una represa, ¿sí? Pagos a grupos sociales o de presión. Por ejemplo, lo conocí por mi trabajo con la Contaduría General de la Nación mucho tiempo cuando estábamos creando todo lo de la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad para empresas del sector público y también para entidades del gobierno. Entonces recuerdo que, por ejemplo, nos decían en EPM o en Empresas Públicas de Medellín o en Ecopetrol, empresas como ISA, ISAGEN, que infortunada o afortunadamente hay que pagar, por ejemplo, para hacer una represa en Ituango, que es una zona de alta, ¿qué le digo?, de un orden público complejo, hay que pagarle a veces a grupos de presión o sociales, o hay que hacer, o a veces hasta la misma norma lo obliga. Hay normas que le dicen para usted poder construir allí, tienes que construir una escuela y tienes que pagar unos gastos que son propios o necesarios para construir esta represa. Entonces, los costos también de entrada a un mercado, como los pagos, me atreví a poner esto en la diapositiva, pero porque es una realidad, no lo dice la NIF, pero son los pagos presupuestados a políticos, por ejemplo, que hacía Odebrecht. Odebrecht ya tenía dentro de su presupuesto que el 15% o no sé qué porcentaje se le pagaba a los políticos para que les consiguieran los contratos. Y puede que en tu empresa no hagas eso, pero sí me he encontrado en Colombia pagos a grupos ilegales en zonas difíciles, donde para ejecutar un contrato tienes que pagarle a alguien, y si no, no puedes hacer el negocio. Entonces, pero bueno, no me voy a ir a esos extremos ya de la ilegalidad, porque estamos en unos regiones donde obviamente no es lo mismo hacer un contrato de construcción en Inglaterra, que fue donde se crearon las NIF, que hacerlo aquí en un área compleja, un área de orden público difícil. Entonces, resulta que sobre todo el tema de las comisiones cambió en la norma internacional por un requerimiento del FASB, o sea, del organismo emisor de los USGAP en los Estados Unidos, porque hay una convergencia entre la NIF y los USGAP, precisamente porque en Estados Unidos no es permitido que una comisión se lleve al gasto, una comisión se tiene que llevar como un activo diferido. Y aquí, pues tienes que hacerlo así también conforme al artículo 21-1 del Estatuto Tributario y conforme a la NIF. Entonces, miremos un ejemplo numérico que le puede servir al usuario y a todos los que escuchan estos consultorios, que dice así: para ganar un contrato de obra civil yo pagué unas comisiones, pliegos y costos de entrada, lo que llamamos costos de entrada a los contratos, ¿no? Por ejemplo, en la empresa de energía de Pereira ahora mismo, que es una de las empresas que asesoro, para hacer un contrato con la empresa de energía de Cartago, pues se hizo un contrato para ejecutar unas obras y hay que pagar a veces un costo de entrada, por ejemplo, para poder explotar unas líneas eléctricas o un mercado de 300 millones, ¿cierto? O incluso en un contrato cualquiera, no tiene que ser únicamente en contratos de construcción.
¿sí? Y voy a suponer que el contrato se demora 3 años en ejecutarse. Dice la diapositiva allí que aunque el que lo recibe tiene un ingreso, yo que lo pago no puedo contabilizarlo al gasto, sino como un activo y lo voy amortizando mientras dure yo ejecutando ese contrato, según los párrafos 91 a 94 de la NI 15 y también el artículo 21-1. Y ojo, ya hay sanciones de la DIAN por registrar eso como gasto en un solo periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reconocimiento? Pues como está en pantalla, usted lo lleva a una 1710 o a una 16, bueno, lo del código es lo de menos, pero lo llevas a un activo diferido, comisiones para conseguir un contrato, párrafo 91 a 94 de allí de la ANI 15, por 300 millones, y el reconocimiento o medición posterior es el que está en la pantalla. Y es que usted lo va llevando, como lo va viendo aquí, un gasto por amortización de comisiones del contrato contra, y otros costos incrementales, contra una amortización acumulada del contrato, de manera que lo vaya dando al gasto gradualmente. Ahora, en el Estatuto Tributario, en el artículo 74 hacia adelante, no, y sobre todo en el 143, no es tan claro porque dice que tiene que ser siempre amortizables a 5 años o más, a 5 años o más. Y resulta que tal vez el contrato sea 3 años. Entonces le tocaría a uno llevar partida conciliatoria porque si usted lo lleva en 3 años, por ejemplo, el contrato, una parte de este gasto podría no ser deducible y entonces lo que uno recomienda es pues hágalo a 5 perdón, haga la partida conciliatoria y en el año 3, la parte que le falte por deducir, le tocaría a uno seguir deduciendo en el año 4 y 5, a pesar de que ya no está recibiendo ingresos. Una cosa pues que es bastante, ¿qué le digo yo?, ineficiente. La norma tributaria debería permitir que sea también por el término del contrato y no en 5 años. Ahora, una última nota para comentarles de esto es que en los contratos de tracto sucesivo es que se hace este tipo de amortización. ¿Qué es un contrato de tracto sucesivo? Si uno mira el Código Civil y la doctrina, sobre todo la doctrina contractual en Colombia, dice que un contrato de tracto sucesivo es aquel cuyas prestaciones se van dando en el tiempo, por ejemplo, construir una carretera que se demora 2 o 3 años. Pero si estamos hablando de un contrato de ejecución instantánea, pues la comisión hay que llevarla al gasto. ¿Qué es un contrato de ejecución instantánea? Por ejemplo, yo voy a vender un apartamento y le pago una comisión a Pedro. Entonces, como yo de una vez vendí el apartamento, es un contrato que se da digamos, en un mismo instante, entonces no es necesario, por supuesto, y no se debe amortizar ninguna comisión. De una vez la comisión se llevará al gasto. Entonces, a eso es lo que se refiere la norma internacional cuando se refiere a costos incrementales. La persona dijo también, el que nos pregunta cuáles son los costos de cumplir con el contrato. Los costos de cumplir con el contrato son distintos a los costos incrementales de los que hablamos ahorita. No, ya los de cumplir con contrato, pues son los materiales. Si miras el párrafo 95 a 97 son de la NI 15 son los materiales directos, la mano de obra, los costos indirectos como la supervisión, los seguros, la depreciación de las mezcladoras, los costos imputables. Bueno, nosotros hemos asesorado a varias constructoras aquí en Global Contable, como la constructora Pedro Gómez y compañía en su momento, como la constructora Parque Central que le construye tiendas a Home Center y a Oxxo. Entonces, a uno le decían ellos, por ejemplo, cuando usted deprecia una mezcladora, ¿cómo es el registro contable? Depreciación acumulada contra qué, no va a ir contra el gasto necesariamente, puede que sea contra un costo, puede ser, ¿sí? O puede que vaya incluso contra un activo cuando usted está construyendo apartamentos para venderle a indeterminados compradores. En este caso, iría un gasto del contrato, ¿sí? Costos imputables al cliente como estudios de suelos, diseños, permisos, trámites y otros como los de subcontratistas. Y el párrafo 98 de la NI 15 me dice que los gastos administrativos sí se llevan al gasto, no al costo, sino al gasto, se llevan como gastos al estado de resultados, tales como gastos como de publicidad y ese tipo de cosas. Y los costos de desempeño del pasado, como reclamaciones no recuperables y los desperdicios de materiales, también se tienen que llevar al gasto. Sin embargo, en la práctica esto es bien complejo, porque, por ejemplo, cuando hay desperdicios de materiales, voy a suponer que durante la obra usted tiene un estándar que por cada 2 pisos de construcción de un edificio o de una carretera, usted se debe gastar tanto pavimento. Y resulta que el estándar suyo es que por cada kilómetro de pavimento se debe gastar 10 toneladas de arena, por decir algo. Pero usted se gastó 12, entonces hubo un desperdicio. Resulta que ese desperdicio, según la norma internacional, hay que llevarlo a un gasto, no al costo, sino a un gasto. Y resulta que usted lo tiene que discriminar como gasto, pero
Normalmente las constructoras no lo están haciendo así porque dicen, si yo lo llevo como gasto, la DIAN empieza a poner problema, o sea, la administración de impuestos del país que usted tenga, porque me pasó igual en Ecuador, me decían, el ISR nos está diciendo que eso no es deducible, que porque ellos no me tienen por qué dejar deducir desperdicios. Entonces la gente empieza a evadir ese párrafo 98 de la NI 15. Bueno, finalmente recordar que los costos del contrato, los de cumplir el contrato, no se contabilizan como inventarios, sino, ¿por qué? Porque es un contrato de construcción. Solamente se llaman inventarios cuando usted construye sin saber a quién le va a vender, es decir, cuando no hay contrato de construcción previo. Cuando usted construye, por ejemplo, apartamentos, oficinas, bodegas o cualquier cosa para venderle a X comprador que usted no lo conoce, usted lo lleva al inventario. Pero como aquí no estamos hablando de eso, sino de un contrato de construcción, usted lo contabiliza como lo está viendo en pantalla. Con esto finalizo, porque la pregunta del usuario fue, ¿cómo lo registro? Entonces usted lo registra como está en pantalla, dice así. Esto es tomado también del curso de cierre contable y fiscal, dice así. Se prestó un servicio como el de construcción de obra civil. El cliente no autorizó la factura electrónica y quedó la electrónica, pero era la factura electrónica, porque le falta algún requisito. Y precisamente porque no se ha terminado. Es que en los contratos de construcción, en algunos contratos, a usted no le permiten facturar parcial, sino al final. O, por ejemplo, cuando son municipios, no le reciben la factura en diciembre. Entonces, sino, digamos, después. Entonces, si los costos van en 40 millones, como está en pantalla, de un presupuesto de obra de 100, y el precio pactado es de 150, ¿cómo se debe registrar? ¿Cómo se está viendo en pantalla? Mire, usted lleva la cuenta 6105 o la 51, costos y gastos deducibles, contra lo que pagó, y no son inventario porque es un contrato de construcción, hemos dicho. Pero nótese que usted debe provisionar el ingreso NIF y fiscal. ¿Cómo? Usted lo lleva para construcciones, se aplica el artículo 200 del Estatuto Tributario, que está conforme a NIF, con un acta firmada por arquitecto o ingeniero, y lo haces como está en pantalla. Mira los 40 millones de costos incurridos sobre el presupuesto. Eso le da el 40%, por 150 que vale el contrato le da 60. Y nótese que usted lleva una cuenta que se llama activo del contrato. ¿Qué es el activo del contrato? Es una cuenta por cobrar sin facturar. Eso es todo. Es decir, todavía no la he podido facturar, pero yo ya incurrí en unos costos. Entonces llevo la cuenta por cobrar, ¿sí? O menor valor del anticipo recibido. ¿Contra qué? Contra un ingreso NIF fiscal. Y nótese y considérese que se debe vengar el ingreso NIF y fiscalmente para renta, IVA, ICA, exógena, para todo, aún sin la factura. Porque nosotros creemos erradamente a veces que el ingreso en las constructoras se genera por las facturas. No, el ingreso se genera aún sin la factura, y eso no es solamente NIF, sino además fiscal, conforme al concepto 8230 y 1814 de 2018. Entonces usted tiene que llamar el IVA y todo lo demás. El artículo 429 así se lo dice también. Ahora, como no cruzará con la facturación, porque por ejemplo, yo ya incurrí en costos, pero el cliente no me ha recibido la factura. Eso pasa bastante en las constructoras. Usted tiene que conciliar esto en el formato 2516 en la hoja 5, que se llama ingresos y facturación, campo 10, porque usted todavía no ha facturado, y a eso es lo que la norma internacional llama activos del contrato. Ahora, lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque uno siempre lleva cuentas por cobrar, pero es que esto no es una cuenta por cobrar desde el punto de vista financiero, porque todavía no se ha hecho la factura. Se llama activos del contrato, o cuenta por cobrar pues sin facturar. Pero vaya y mire los software contables en Colombia y verá que la mayoría traen pues no traen ese concepto de activos del contrato. Bueno, pero lo importante es que si el 8 de enero del año siguiente se emite la factura por 10 millones menos, por ejemplo, por negociación o glosas, usted no reversa el ingreso, sino que el ingreso queda en diciembre. O sea, nótese que el ingreso en la pantalla quedó en diciembre, y la factura emitida en enero del 2022 ya no es ingreso, porque lo fue en el periodo anterior, y debe informarse en el 2516 de ese año en la hoja 5, en el campo 5, que se llama facturas que son ingresos del periodo anterior. Es decir, no eran ingresos del periodo en que se facture, sino del periodo anterior. Y también es muy clave, para finalizar la respuesta de nuestro usuario, que tengas en cuenta que la retención en la fuente se toma en la declaración de renta de diciembre y no de enero. Es decir, yo hice una obra civil, la avancé en el 40% en diciembre, pero eso era para el municipio de, no sé, de Genesano, o el municipio de Paipa, Boyacá. Entonces el municipio no me recibió la factura en diciembre. Aunque no me haya recibido la factura, yo debo reconocer el ingreso porque ya he cumplido unas obligaciones de desempeño en términos de la NI 15, o porque en términos de NIPYME he hecho un avance de la obra, y por lo tanto usted debe reconocer el ingreso.
¿Pero con qué lo reconoce? Pues con un acta firmada por arquitecto o ingeniero. ¿Y ese ingreso es NIF o es fiscal? Es NIF y es fiscal. Y por lo tanto debe cruzar en exógena y en todo lo demás. Por lo menos si el otro es un privado. Si el otro es un público, no importa que no cruce porque las entidades públicas funcionan es por presupuesto. Pero el problema es que como la factura me la reciben en enero, me hacen la retención en la fuente en enero. Pero como el ingreso va a quedar en diciembre, usted se puede tomar esa retención en la fuente en un periodo distinto al que se lo certificaron según la sentencia, está aquí en pantalla. La retención en la fuente se toma en ese diciembre según la sentencia 23558 del Consejo de Estado. Esa es la respuesta para nuestro usuario, un poco larga, pero es que la pregunta era larguita, porque decía cómo se contabilizan los costos de incrementales, cuáles son los de cumplir el contrato y cómo se contabilizan.